hacemos una ronda de comentarios, preguntas y así empezamos. Y después podemos hacer otra ronda. Miguel, ¿vos querés decir algo? Bueno, por supuesto, con Manzano tenemos una larga relación desde que él era coordinador del grupo de trabajo de desarrollo rural y nos organizó un trabajo de campo en toda la zona que fue muy interesante, donde conocimos mucho más de cerca todo lo que era sin tierra y todo lo demás. Y también con él, con Norma Fierraca, quien compartí momentos interesantes de mi vida. También escribimos un artículo precisamente en una revista, un libro que coordinamos, en donde planteamos del agronegocio del desarrollo agroindustrial al agronegocio. O sea, y precisamente ahí planteamos que a diferencia de etapas anteriores donde podía existir cierta diferencia entre el desarrollo agrario, mediana pequeña de empresa agraria y las grandes que había existido en la Argentina, después del agronegocio, todo el desarrollo de la soja y todo lo demás, que ya no era tan posible. Se planteaba otra situación diferente. Y por cierto, bueno, también tuve una oportunidad con Bernardo de entrevistar al directivo del MST, ¿no? Una reunión que tuvimos allí, yo lo encontré muy pesimista. Él hablaba de cierto deterioro social, del movimiento social en Brasil en determinados momentos. Pero la cuestión fundamental entonces es, bueno, ¿qué pasa con el campesinado o el llamado campesinado en nuestro país? Porque históricamente incluso, bueno, ahora no es que quiera hacer propaganda, estuve coordinando un libro con la obra de Norma Fierraca, que va a ser publicado por Claxo, que está en esta colección que empieza por Germani y otros autores. Se me fue un poco la mano porque, bueno, empecé con 1.300 páginas de artículos y capítulos de libros y todo eso que escribió Norma, solamente en la cuestión netamente académica, si se quiere, ¿no? Yo tuve que bajar a unas 900 páginas y bueno, ahí tengo un prólogo de 40, 50 páginas y por suerte Claxon lo va a sacar pronto. Y también un último libro, el último libro que pensaba escribir Norma, ella sola, no con los miembros del equipo, porque ella siempre trabaja con su equipo, donde plantea esta última cuestión de los movimientos sociales y también ciertos movimientos, epistemologías desde el sur que plantea Boaventura de Sousa Santos. O sea, siempre tuvo presente esta cuestión campesina. Incluso cuando estuvimos en México, se acercó mucho a todo el debate de campesinistas y descampesinistas. Y ella de entrada apoyaba a los campesinistas, fundamentalmente en el caso mexicano, porque los descampesinistas planteaban que tenían que desaparecer el campesinado porque no eran acorde al desarrollo del capitalismo en su época. Y ella también, cuando volvió al país, trabajó mucho en Tucumán. Y si bien en nuestro país, bueno, siempre fue difícil plantear, bueno, ¿hay campesinado o no hay campesinado? Que están todas las tesis que muestran. Bueno, el chacarero es campesino o qué características tiene, puede ser considerado capitalista o pequeño capitalista, si se quiere.
etcétera. Pero en Tucumán, por ejemplo, donde ella trabajó como 5 años, sí hay campesinado. Todavía existe el campesinado tradicional. O sea que ella seguía rescatando esa cuestión del campesinado. Y creo que todavía la cuestión sigue vigente, ¿no? Con diferencias. O sea, ¿qué papel juegan estos sectores de nuestras economías que han sido dejados de lado, incluso, voy a hacer el eje en este caso, incluso por ahí por la Revolución Rusa, ¿no? O sea, no le daban demasiada pelota. Por decirlo de alguna manera. O le daban bola. Era el movimiento obrero, pero Rusia era un país de campesinos. Y se planteaba, bueno, la carta de Marx a Sassoulitsch, que era, en su momento era campesinista, que bueno, si la revolución podía pasar por la comuna, para no tener que pasar por el desarrollo capitalista, porque todos suscribían sobre la necesidad de que en Rusia haya un desarrollo capitalista y de ese desarrollo una burguesía nacional pues, iba a plantearse una transición al socialismo. El socialismo no podía pasar en los países subdesarrollados, tenía que pasar básicamente por los países, por Alemania o los países más desarrollados. En fin, creo que es un tema importante y que ha sido bastante dejado de lado y que vale la pena discutir. Sí, no, voy a pegar esta... ¿Querés contestarle o hacemos No, otro quería dar comentario? continuidad porque eso que Miguel coloca, yo tuve oportunidad ahora, mês pasado, Miguel, yo fui participar de la reunión del BICAS, que es un grupo de investigadores que trabajan con la cuestión agraria en los BRICS. ¿En los qué? BRICS. BRICS. Los BRICS. Y la reunión fue en Moscú. Entonces yo entré en contacto con Theodor Shannon. Shannon, que nosotros estuvimos juntos. Y Theodor, yo quiero conocer un sobrecos, ¿no? Y quería conocer un co-cos también. Eso no existe más, ¿no? Yo digo, pero una comunidad que fue un sobrecos. Esto es posible, que fuera un sobrecos. Una comunidad campesina que fuera un sobrecos. Esto es posible. Y un co-cos. Pero como tenía una semana, solo pude conocer a 300 kilómetros al norte de Moscú. Entonces yo fui a conocer la comunidad. Y fue muy interesante porque ellos eran una comunidad campesina que fue transformada en una cooperativa estatal, que es un Sovcos. Los Sovcos eran una empresa estatal que no eran campesinos. Y ellos también no eran más campesinos exactamente porque el partido bolchevique decidió que no eran más campesinos. Y ahora, con la transición para el neoliberalismo, ellos ahora son emprendedores, no son más campesinos también. Entonces digo, pues, la disputa por el nombre tiene un significado muy importante, porque el problema es que el campesino es naturalmente un anticapitalista, porque él no es un capitalista, es un precapitalista, es un no capitalista, es un familiar, es un comunitario. Entonces, yo hablaba con las personas de esta comuna que se llamaba Comuna Emprendedora. Comuna Emprendedora. Y ellos trabajaban todo dentro de la lógica del agronegocio, o sea, la vinculación con las corporaciones. Só para actualizar, ¿no? Y fomos para lá, Miguel, con el objetivo de hacer un evento sobre los 100 años de la Revolución Rusa. Y los rusos no aceptaron. Pero eu acho que comemoramos más en Latinoamérica do que en Rusia. Un comentario nada más. Primero, gracias a los dos por las exposiciones y las reflexiones. Quería introducir otro elemento. Me parece que los dos hicieron hincapié en los procesos de redistribución de la riqueza, de compensación, en la continuidad, ¿no?, de las políticas de los gobiernos progresistas
críticas respecto a los agrotóxicos, ¿no? Que por las articulaciones con los movimientos de resistencia más o menos incorporados a estos estados. Y decía, en este momento, por lo menos en Argentina y creo que también en los otros países, aparece el tema de la represión y de la criminalización de una forma mucho más exacerbada que antes. No digo que no hubiera habido también represión y una persecución de algunos movimientos campesinos en Argentina y en toda la región, pero creo que ahora este cambio, por lo menos en Argentina en los últimos 2 años, la cooptación de la justicia por parte del Estado en manos de los grupos ya directamente, ¿no? que están interesados y que tienen sus intereses involucrados de forma directa con estos intereses, creo que está produciendo un cambio importante que debería ser tenido en cuenta, porque como digo, la pobreza, el hambre, la exclusión han mostrado históricamente que no son los que promueven la acción social, la organización para la revuelta, ¿no? Y esto también pensando en el manifiesto y en los movimientos de resistencia y cómo se paran, ¿no? Estas articulaciones en el mundo académico, los actores, para construir ese mundo posible diferente. Y en este sentido, por supuesto, mencionar a Santiago Maldonado, que creo que se vuelve un poco el tono de todo esto que estamos mencionando. Bueno, ¿cómo lo... Mi pregunta iba en ese sentido también, porque en este contexto del avance de la mercantilización y de la cosificación y del neoliberalismo en todos los ámbitos de la vida, no podemos negar el avance de la represión y de la criminalización de la protesta, y entonces me pregunto ¿cómo podemos pensar, digamos, para que en este contexto no solo la acción de los movimientos sociales se traduzca en resistencia, que es necesaria y me parece que vamos hacia ese camino, sino también en generar condiciones de reexistencia y además con esto último que mencionaste, que quiero volver a traerlo porque me resulta llamativo esto de desmitificar el rol de la democracia representativa en un contexto en el cual muchos de los movimientos sociales se están planteando justamente esta vía, ¿no? Tenemos el zapatismo en México, acá también en Mocase planteando esto, generar partidos, ¿no? También fue lo que derivó del Frente Amplio Santillán. Entonces, en este contexto, ¿cómo pasamos de la resistencia a la reexistencia? Porque también creo que si no es de los movimientos sociales, no son posibles generar otras condiciones de vida en el mundo, ¿no? Así que bueno, ahí va un poco vinculado. Yo creo que es central el tema que planteas de la criminalización. En Brasil los datos del CPT son contundentes en cuanto a cómo creció, digamos, los conflictos y los asesinatos por la tierra, y en Argentina creo que justamente Santiago Maldonado es emblemático, y es emblemático nombrándolo al lado de Benetton, ¿no? O sea, no estamos hablando solamente de la lucha mapuche, sino de un terrateniente que en los 90 se quedó con casi 1 millón de hectáreas de la Argentina de la mano del gobierno neoliberal de Menem, y que digamos, la lucha, o sea, en algún momento cuando viajaron los mapuches con Adolfo Pérez Esquivel, creo que le ofrecieron, no sé, 150 hectáreas de tierra del 1 millón de hectáreas, y ellos dijeron, no es eso lo que queremos. Entonces, esto que planteaba Bernardo antes, y que desde Grey hemos investigado mucho y comenzado a denunciar en el 2008, cuando estalla la burbuja financiera y los capitales empiezan a dirigirse a comprar tierras en el mundo, empieza este proceso de acaparamiento de tierra global que no se ha detenido, que ha cobrado ahora un montón de formas distintas y se ha diversificado, pero que justamente en estos días que aparecen estos nuevos
denuncias sobre paraísos financieros. Veía que Glencore, una de las mayores empresas de commodities del mundo, está metida en paraísos fiscales y en toda una situación de corrupción en la cual, digamos, creo que todo este tema del capitalismo y esta gran corrupción, no la corruptela chiquita, sino los mecanismos grandes por los cuales funciona realmente y a donde van a parar esta concentración monstruosa de la riqueza en pocas manos, es parte de la denuncia. Y bueno, en parte de esos capitales se han volcado a ocupar tierras, y esa ocupación de tierras en esta situación, y como decía Bernardo, creo que también hay que remarcar en Argentina, este partido judicial corporativo que juega claramente a favor de los grandes capitales, que están jugando un rol tremendo, y creo que en el caso de Santiago Maldonado fue dramático todo el primer tiempo de ese juez, mostrando, digamos, toda la connivencia de Gendarmería, Poder Judicial, digamos, y el ocultamiento de una desaparición, ¿no? Y con respecto a lo que vos planteás, yo creo que sí, que es necesario eso. Sí me parece importante diferenciar, no es lo mismo el proceso del zapatismo que el de cualquier otro proceso participativo en democracia. O sea, el zapatismo y el Consejo Nacional, el CNI y el Consejo Nacional Indígena deciden este experimento, digamos, con Marichú y con participación electoral, pero formando un Consejo Indígena de Gobierno, con todo un proceso de base muy fuerte y sin formar un partido político, ¿no? No digo que sea la respuesta que se pueda dar, pero creo que sigue siendo una respuesta innovadora a lo que es las típicas alianzas o construcciones partidarias que se han dado en el resto de América Latina, y que creo que, como vos decís, no tengo la respuesta, creo que es necesario debatir. Yo quería comentar también, porque me parece que la cuestión de la represión tiene un factor nuevo ahora, que es el fascismo. El fascismo, la violencia que tenemos hoy en Brasil no se puede comparar con la violencia que teníamos de 40 años atrás. Porque ahora, ustedes ven en las redes sociales, los indígenas tienen que ser destruidos, los campesinos, los negros, los indígenas, estos son pueblos atrasados, no tenemos que matarlos, hay un odio en la sociedad, hay un odio en la sociedad. Y este odio se está en mi familia. Yo no consigo hablar con personas de mi familia porque ellos son fascistas. Entonces, nosotros en nuestra familia tenemos nuestros chats, ¿no? WhatsApp con todo. Yo digo, tiene que salir porque digo, ustedes son fascistas. Y ahí tengo un problema muy grande, que estoy haciendo la siguiente correlación. Este fascismo, en principio del siglo pasado, resultó en el nacionalsocialismo, que fue el nazismo y la Alemania. Yo tengo miedo que este fascismo se transforme en el nacionalcapitalismo, como Trump, como los Brexit. O sea, ustedes se cierran en su país y ustedes entonces, los inmigrantes no pueden entrar, los negros, los indígenas, los pueblos que no son la supremacía blanca tienen que ser destruidos. Entonces me preocupa mucho. Y este argumento está siendo utilizado hoy para matar los indígenas, para matar los negros. ¿Y quién se mata más en Brasil? Son los negros, en la ciudad y en el campo, los indígenas y los campesinos. Entonces eso me preocupa mucho. O sea, y esto está siendo minimizado por la razón neoliberal. La razón neoliberal es todo bien. Entonces no se prende a las personas, no se juzga a las personas. Entonces eso me preocupa mucho. La represión neoliberal tiene un nuevo significado que se aproxima mucho del fascismo. El huevo de la serpiente. Exacto. La cuestión de la mercantilización que usted habla también, este es otro problema, porque el neoliberalismo amplía mucho la mercantilización, a punto de ustedes, del proceso de uberización, ¿no? Usted es la mercancía, usted es la mercancía. Entonces, ustedes no tienen más derecho trabajista, ahora ustedes tienen que se vender para el patrón.
Entonces, usted negocia directamente, no hay una ley que te proteja. Usted negocia directamente porque usted es la mercancía. Y yo pienso que la mercancía es la destrucción de la existencia. Entonces, en este sentido, si la mercancía es la destrucción de la existencia, porque nosotros no somos mercancía, somos seres humanos. Y la mercancía es una dimensión de la existencia. Entonces, cuando usted reduce la existencia a una dimensión de la existencia, usted mata la existencia. No que nosotros no necesitamos de mercancía, evidente, hay muchas mercancías, ¿no? Pero no podemos nos reducir a una media luna. Somos mucho más. Nosotros hacemos la media luna, no es la media luna que nos hace, ¿verdad? Pero el neoliberalismo invirtió el proceso. Entonces, en ese sentido, tenemos que resistir. Y ahí me parece que en Brasil tenemos un proceso que tengo hablado mucho con los movimientos campesinos. La resistencia de Brasil, la resistencia campesina de Brasil es en la ciudad. La resistencia, o sea, el concepto de resistencia significa la recreación. La recreación o la reterritorialización hoy de los campesinos, incluso estoy ahora orientando un joven de Paraíba, y él me dice: Bernardo, en Nordeste, que es la mayor región campesina de Brasil, en Nordeste se pasa lo mismo. El movimiento Sin Tierra va a reunir las personas para ocupar tierra, ¿dónde? En la ciudad. Porque el agronegocio ya dominó el campo. ¿Entiende? Entonces me parece que la resistencia hoy es un proceso de lucha que tiene en la ciudad una fuerza muy grande, ¿no? Y con este problema que tenemos hoy, de no conseguir avanzar en la lucha en el campo, fortalece la lucha por la vivienda. Entonces, los Sem-Teto hoy crece como una forma de luchar por la resistencia, porque no hay existencia sin territorio. No hay existencia sin que usted produzca su espacio. Entonces, en ese sentido, me parece que la lucha en la ciudad, la lucha por la tienda, por la vivienda, la lucha por la tierra, es la lucha por la resistencia, ¿no? Y es interesante que esto está creciendo mucho, no solamente, esto nosotros no vemos, porque estoy ahora en Data Luta. Nosotros trabajamos mucho con la media impresa, ¿no? Y la media impresa es la media corporativa. Y la media corporativa en los últimos años para de hablar de la lucha popular. Entonces nosotros estamos haciendo una transición metodológica, porque ¿a dónde que están las informaciones? En la media popular. Entonces, nuestras fuentes hoy de nuestras investigaciones en Brasil no son más la media corporativa. La media corporativa no le interesa hablar sobre esto. Entonces, hoy nosotros encontramos en la página web de los movimientos, en las redes sociales de los movimientos, mucho más informaciones de las luchas do que en la media corporativa. Entonces, esto muestra que este proceso es un proceso. Hay una resistencia muy grande hoy, pero nosotros no estamos viendo. Este es un primer punto. El punto de generar partidos que usted hablaba. Me parece que este es otro punto importante que tenemos que empezar, porque estos movimientos pueden generar partidos, pero no pueden generar solamente partidos, tienen que generar otras instituciones. Yo pienso que la teoría sociológica de los movimientos sociales siempre defendió que cualquier movimiento un día va a se cambiar en otra institución, que puede ser un partido, una iglesia, una empresa. Pero me parece que la superación está en que estos movimientos en algún momento van a generar una nueva institución. Y para mí, de ahí va a nacer el nuevo que nosotros vamos a pensar en una condición de superación. Todos los zapatistas, los Sem Tierra, los Sem-Teto, esta población que está creando las posibilidades de cambio de esta superación. Disculpame, no, antes de Mónica estaba la compañera. Sí. ¿Qué tal? Gracias por compartir sus experiencias. Y bueno, yo soy Verónica Tuchín de la Universidad del Comahue. Y bueno, muchos de los aspectos que compartieron los compañeros
se replican, por ahí me gustaría comentar algunas cuestiones para salir del centrismo de la lógica sojista, ¿no es cierto? Y pensar en el norte de la Patagonia cómo se replican muchas de estas temáticas y problemáticas vinculadas básicamente a otras lógicas extractivistas que tienen que ver con la difusión en los últimos años de la explotación hidrocarburífera a partir del fracking, después la forestación y el turismo, para pensar también otras dimensiones de los efectos en los territorios de este tipo de explotaciones y de nuevos usos de la tierra, ¿no? Y por ahí me parecía interesante comentarles cómo quienes hemos realizado en los últimos años en el norte de la Patagonia investigaciones referidas a las transformaciones productivas en lo rural, nos hemos visto muy fuertemente interpeladas en los últimos años de cómo estudiar esas transformaciones territoriales, básicamente porque en general trabajábamos focalizados sobre tipos de producción, o fruticultura, o horticultura, o crianceros en las mesetas. Y lo que hemos visto es que en los últimos años ya no es posible pensar, digamos, los estudios vinculados a producciones rurales aisladas de los efectos que la producción hidrocarburífera está teniendo sobre los territorios, porque esa convivencia productiva que de alguna manera se había sostenido durante décadas en los modelos de desarrollo de Río Negro y Neuquén, desde el anuncio en el 2013 de la explotación en Vaca Muerta, esa convivencia se fracturó fuertemente, digamos. Hoy en los predios productivos frutícolas encontramos las torres de fracking, a los crianceros, que además son comunidades indígenas fuertemente reprimidas y además judicializados todas sus demandas, digamos, toda esa trama de ciertos modelos de desarrollo gestados por la política pública desde las provincias de Río Negro y Neuquén han realizado como una apuesta vinculada fuertemente al despojo territorial y a los cambios de las configuraciones productivas, especialmente en los valles irrigados vinculados a fruticultura y en la meseta con los crianceros, ¿no? Y que esto también generó un viraje significativo en cómo se canaliza la conflictividad social, porque pensemos que Neuquén históricamente ha tenido como una presencia de organizaciones sociales muy importante, digamos, no es nueva la conflictividad social en Neuquén, en general ha tenido como una centralidad en los derechos humanos, bueno, la presencia de las comunidades indígenas también, pero lo que estamos observando y lo venimos trabajando con Daniela es cómo esa conflictividad que estaba situada en sectores productivos o vinculada a la conflictividad a sindicatos estatales, hoy ha mutado a una conflictividad donde el protagonismo comienza a ser visiblemente desde o gestado, motorizado desde las comunidades mapuches, pero además con una particularidad que tiene que ver un poco con la diversidad del componente social en esa conflictividad, ¿no? Y creo que el pacto entre Ypres y Chevron en el 2015 en Neuquén, con una represión de más de 10 horas en la legislatura de Neuquén, fue feroz la represión, pero visibilizó de quienes estaban gestando, digamos, la disputa, como decían los compañeros, por un modelo de desarrollo, ¿no? Y cómo las comunidades se han puesto al frente de esa conflictividad, sosteniendo la defensa de otra relación con el territorio, ¿no? Y en esto creo que en Neuquén se está visibilizando, pero especialmente creo que con el pacto de Ypres-Chevron fue un viraje importante y que además se replicó luego a nivel de localidades, de cómo se han gestado desde el 2015 distintas asambleas y organizaciones locales que han presionado para que las localidades se expidan los municipios como municipios libres de fracking, digamos, porque la presión sobre el uso de la tierra está siendo cada vez más fuerte
no solo está Vacas Muertas en Neuquén, sino también en Río Negro. Se están iniciando exploraciones en lo que se llama el área Chelforó, que es muy cercana al Valle Medio, una zona de mucha diversidad productiva relacionada con pequeños productores, por lo cual, bueno, esa trama de la supuesta convivencia que hasta ahora había tenido la producción petrolera, pero desde el esquema tradicional, se ha roto fuertemente en los últimos años con la expansión del fracking, ¿no? Así que bueno, no quería dejar de comentar esto. Soy Mónica, estoy acá por una estancia de postdoctoral en el grupo de Economía Política Comunidades. Yo soy docente en la Federal de Pernambuco, muchas gracias, ¿no? Por Brasil y Argentina. Sí, son muchas cuestiones, ¿no? Similares, pero hay cosas que me inquietan mucho, ¿no? Para comprender de la resistencia, ¿no? Resistencia para nosotros. Y ahí pregunto a Carlos y después para Bernardo otra pregunta. Y acá yo puedo percibir que hay como que una fuerza muy grande de movilización en contra de ese, ¿no? Modelo de la fumigación y de ahí del transgénico, pero no está claro para mí así que todo ese movimiento que ya no podemos ver de pueblos fumigados y cómo esto si no el cruce con eso de los transgénicos, porque me parece que los agrotóxicos siguen invisibilizados, ¿no? Como que ya tenemos los problemas con los transgénicos, ya tenemos problemas con otras dimensiones muy violentas del agronegocio y todavía me parece que no, la fumigación no es algo que está en Brasil. Sí, tenemos la campaña, ¿no? Que no es solo en Brasil, pero la campaña contra los agrotóxicos y por la vida está es muy contundente, pero claro, no es tan fácil. Y hay como para poder comprender cómo esto de la organización de la gente, la conciencia, ¿no? De ¿no? poder de facto ir en contra, ¿no? el agronegocio. En Brasil sigue amplio, ¿no? Se crece mucho las ferias agroecológicas y ¿no? también es un tema, ¿no? De cómo podemos avanzar en eso, tanto ciudad como campo, ¿no? Y también el rol de Monsanto ahí, porque acá a veces me parece también más fuerte el rechazo de Monsanto que Brasil, pero todavía el último encuentro nacional de agroecología, que fue último en territorio, ¿no? ¿Estaba ahí? No pude ir. Ah, sí. Donde estaba Monsanto con sus investigaciones de mosquitos transgénicos y cosas por ahí. Y hicimos ocupaciones ahí, ¿no? Actos, pero sigue invisibilizada mucho en Brasil. No sé si Fernando también. Fernando, quería para poder refletir eso, ¿no? De los límites de los gobiernos no progresistas, porque Carlos habló de que en la Argentina el daño de incorporación, ¿no? de cuadros de los movimientos fue mayor. Y no sé, que también tuvimos ese problema en el Brasil con un poco de desmovilización o de ocupar los espacios, ¿no? de gobierno quizá para ampliar la lucha, pero ahí también un momento diferente de pensar, ¿no? Y hay como Bernardo puede abrir, que me parece que no sé si fue mayor en Argentina, pero también para nosotros no está siendo fácil, ¿no? Y ahí, Carlos, solo para cerrar, ese rol, hablando de las alternativas, ¿no? Y donde ya que estamos, ¿no? Claro que estamos en una nueva construcción desde abajo, desde lo que ya ha hecho, ¿no? Que hay mucho, pero no crece esa presión del agronegocio y de neoliberalismo, eso de que vamos, ¿no? Quebrando el colectivo cada vez más. Esa presión por ahí y el rol de la agroecología en las organizaciones que está acompañando, como PRO, Maela, no sé cómo está ahí,
porque acá veo que también la ciudad tiene un protagonismo importante, ¿no? Con los bachilleratos, las fábricas tomadas, y cómo están eso ¿no? El rol de la agricultura, porque justo estoy volviendo de Brasil ahora del Simposio Nacional de Geografía Agraria, ¿no? Bernardo sabe lo que significa para nosotros en la geografía, ¿no? Que fue el momento de quebrar con lo convencional de la academia, hacer un encuentro más, ¿no? Con los movimientos, y está muy fuerte la movimentación social. Hay muchas cosas de los indígenas que están retomando tierras, sí, el primero que hablaron por ellos, ya no tanto como, ¿no? Así como por detrás de las organizaciones o en las tiendas vendiendo sus cosas, no, estaban hablando, pensando, y fue muy diferente ahora, sí. Yo pienso que en Brasil estoy viendo que las comunidades tradicionales, los sin tierras, sin techo y los indígenas están en lucha con este desafío de cómo hacíamos eso, claro, en conjunto. Pero eso se pasó, ya está muy fuerte, incluso con hectáreas ya que avanzan en Pernambuco, donde vivo, crece la retomada de tierras indígenas, incluso por los chucurús, que es un pueblo de ahí que ahora está a frente. Entonces eso también, como ¿no? Queremos sentir esa fuerza nuestra, ¿no? Latinoamericana, por donde estamos, ¿no? Pueden aprender con esta experiencia de los movimientos. Gracias. Bueno, ahí yo tengo un comentario y después hay otra compañera, no sé si alguno más. Pero... Y Gastón. Y Gastón. Bueno, así después juntan las respuestas, porque lo quiero un comentario para relacionar con lo que Mónica trae. Es un poco más a Bernardo porque él planteó la cuota de esperanza que nos trajo, en el sentido del rol de las luchas por la vivienda, ¿no? de este ser campesino en la ciudad, y que también lo podemos registrar en Argentina, como en ciudades intermedias nosotros registramos ocupaciones o de poblaciones indígenas o también de rurales, desplazados que ocupan lugares en las periferias de esas ciudades intermedias. Entonces es interesante, pero la pregunta es, para los dos, pero Bernardo lo trajo y me parece vinculado al interés de Mónica, ¿cómo estaríamos viendo esas luchas por la vivienda en relación a las luchas por la defensa de los bienes comunes de la naturaleza? Porque, bueno, ahí me parece que es interesante verlo en términos de las luchas por el bosque, por el monte, las luchas por la semilla, por las tierras. ¿Cómo podemos leer, que un poco Mónica creo que encuadraste de ahí la pregunta, ¿no? Pero la existencia de lazos entre esas luchas que de pronto traen este eco de lo rural y lo urbano, ¿no? de los sectores campesinos con los movimientos más ciudadanos y también de trabajadores, ¿no? Y en ese sentido, un comentario también, ¿no? Como una pregunta, retomando lo que trae Miguel de la incompatibilidad entre el agronegocio como expresión del capitalismo agrario y otros modelos de desarrollo, ¿no? Rurales. Y ahí me parece muy importante lo que trajo Carlos. Él señaló, ligado a esta incompatibilidad, cómo las implicancias del agronegocio y del capitalismo agrario son centrales para el futuro, y ahí lo que dijo Bernardo, del planeta y la humanidad. Hay una crítica al agronegocio en términos de su rol en el calentamiento global, que es muy central y muy certera, es al corazón del sistema. Y esa crítica está partiendo de lo que Bernardo llamó este proyecto paradigmático alternativo al capitalismo agrario, que lo protagonizan sectores de los pueblos originarios, del campesinado y de otras formas de construcción política desde el agro. Entonces ahí la pregunta para todos, ¿no? Es ¿en qué medida esas luchas paradigmáticas que nacen desde esas transformaciones agrarias muy entroncadas con la defensa de bienes comunes de la naturaleza hacen eco en las ciudades, y en qué medida pueden ser el pie para una lucha paradigmática con el neoliberalismo en clave al escenario que nos plantea Bernardo? ¿En qué medida pueden hacer eco y transformarse, sí, en un insumo para la confrontación paradigmática? Si estamos en un nuevo inicio de época, como dice Bernardo, esas luchas, ¿en qué medida este elemento
que por momentos ha sido visto como sectorial, ¿no? Porque seamos francos, en las luchas por las leyes últimas que en Argentina se han querido instalar en torno al control de los bienes de la naturaleza, ha habido una distancia en su importancia y el eco social que tuvieron. No ha sido masiva la defensa por la semilla. Entonces de pronto aparece como una sectorialización de esas luchas y conflictos. Entonces, ¿en qué medida eso sale de ese esquema? Se entronca con otras luchas como las de la vivienda y pueden ser como esa semilla de una confrontación societal, civilizatoria, ¿no? Y la compañera. Mi nombre es Andrea Sosa. Soy del programa de estudios rurales y la organización de la USAM. Mi intervención iba un poco en el sentido de muchas de las que se dieron, que es esta pregunta por existir y cómo pensar nuevas formas de vivir y de producir los objetos que consumimos. Y lo que quería resaltar y también ver si se puede hablar en esa discusión es la figura del emprendedor, que me parece que es una figura que hay que disfrutar, porque se suele ver al emprendedor como un sujeto independiente que termina siendo absorbido por ejemplo, el agronegocio, o sea, en el caso de los contratistas en Argentina, que se les suele llamar emprendedores, o se tiende a intentar nombrarlos como emprendedores, y terminan siendo una fuerza de trabajo subordinada a actores mayores que, digamos, pueden tener más capacidades de captar renta. Ahora, me parece que ahí en esa transición que estamos viviendo se abren posibilidades que en principio parecen, digamos, negativas en algún punto, porque bueno, la figura del emprendedor es una figura intrínsecamente neoliberal, está pensando desde la sociedad desde un punto de vista individual, pero creo que ahí hay algo que pensar, donde nosotros podemos plantear otras formas no solo de nombrarlo, sino también de cómo esa persona que queda de alguna manera excluida de esa sociedad industrial en la que vivíamos antes se reincorpora o se transforma en otra cosa, ¿no? No solo un nombre, sino también una forma de relacionarse con otros actores. Y bueno, no sé, me sorprendió mucho el tema yo lo estudié en Argentina y en Brasil, el tema no de los emprendedores, sino de la tercerización, y me llamó mucha atención el comentario sobre cómo funciona en Rusia, o sea, cómo eso comunitario se terminó convirtiendo en algo emprendedor. Quería saber si pueden andar un poco en este tema. Sí, aguanta unos comentarios más. Bueno, yo voy a hacer el esfuerzo de que me conocen, saben nada. Comentarles tres cosas. Una, que me vengo cruzando con una idea de la imposición más que ideológica, religiosa, ¿no? Irracional, porque no puede ser pensada y rebatida, esto que decía Bernardo del neoliberalismo como arraigado, como un fetiche, ¿no? Es un culto. Entonces, pensaba en el ejemplo plantearlo como para proponer vías para cómo enfrentarlo, ¿no? Que no hay debate. Esta cosa que se bate el parche con esto mismo que decían de los recursos de todos y el uso que se hace de los recursos de todos, la plata de todos, ¿no? Los recursos públicos, que son más de algunos, que no entramos y que no visitamos los paraísos fiscales, que de todos, digamos. Justamente el grueso se fuga. Sin embargo, eso ni se vislumbra, ¿no? Entonces, es una cuestión difícil de torcer. Y también pensando en nuestros propios cultos, en esto que vienen diciendo varios de cómo abordar el campesinado y el movimiento indígena como sujeto político y cómo construir desde ahí un proyecto.
si no hay una suerte de defecto profesional o de nuestro propio culto, digamos, en relación a ensimismarnos. El campesino sí existe en Argentina, pero además de campesino es empleo público, como empleo público limpiado con eso es agremiado, es beneficiario de una situación universal, o sea, muchas cosas. Entonces, y además vota, y por ejemplo, en la pugna jujeña, en la última elección apoyó el PRO, masivamente, por un sentido práctico. Entonces, mientras no aparezca una alternativa, los compañeros están encerrados en eso. Y después, ligado a lo que venía diciendo Bernardo, no sé si es para pensarlo como una cuestión esperanzadora, pero pensando sí en estar preparados, que no es improbable, haciendo una perspectiva medio berreta, pero digo, proyectando la idea de que el fin del capitalismo está cerca en términos concretos, ¿no? de que, como decía Eugenio Zaffaroni en la Pachamama Humano, la tierra de un estornudo, ¿no? Y pega un sacudón que todos, digamos, sea innegable para todos, ¿no? Una catástrofe como se están produciendo, ¿no? A nivel del cambio climático, ¿no? ¿Qué pasa después? O sea, ¿cómo salimos de eso, digamos? ¿Qué alternativas o qué propuestas tenemos frente a la reconstrucción o la vida después de un estornudo? No sé, pensar en esos términos, ¿no? Estar preparados para proponer alternativas, digamos. Bueno, esas son las cosas que hacemos ahora, le damos la palabra y después seguimos la ronda, que hay varios. Bien, para aportar algunas cosas, yo creo que es central lo que vos planteas en relación a Neuquén y el extractivismo y lo carbonífero, para poder pensar el mundo, y sobre todo nuestro mundo, nuestra América Latina, como un espacio en el cual el 98% de los territorios están destinados al extractivismo, ¿no? O sea, minero, el agronegocio, de plantaciones forestales, no hay espacio de los territorios que no quiera ser, así como plantearon los compañeros de su zona de sacrificio para decir, bueno, sin gente. Y esto nos pone en un gran desafío. Yo coincido y comparto que en las grandes ciudades, o en las ciudades es donde están pasando muchas de las cosas. Creo que desde ahí se están reconstruyendo vínculos con la naturaleza, todos los huertos urbanos, espacios de articulación, los bolsones de verduras que se comparten, el comercio justo, etc., son una realidad concreta. Pero yo estoy convencido que no es posible pensar una reexistencia como humanidad sin pensar en recuperar los territorios, en recuperar el vínculo con la naturaleza, en recuperar la posibilidad de producir alimentos de manera agroecológica para alimentar a la humanidad y no en un mundo de commodities que sean, bueno, esto parte de la especulación global y de este acaparamiento de tierras. Entonces, yo creo que es central eso, y la CLOC, de hecho, ya en su congreso en Quito hace 6 años lo planteó, que uno de los elementos centrales, bueno, y el MST fue quien lo llevó básicamente a la conferencia de la CLOC en Quito, que la articulación urbano-rural es absolutamente central, ¿no? O sea, el MPA está trabajando directamente con sindicatos para decir, bueno, nosotros campesinos producimos alimentos para obreros y creamos sistemas de comercialización que beneficien a unos y les posibiliten a otros comer alimentos saludables. Entonces yo creo que ese diálogo, sin eso no podemos avanzar en un camino para construir ese otro mundo, ¿no? Yo por ahí varias veces se mencionó aquí el tema de pensar otro desarrollo, yo creo que es importante abandonar el hablar de desarrollo, ¿no? O sea, digamos, porque ya tiene una connotación dentro de estos términos como de emprendedores, en el que necesitamos construir otra terminología, otra manera de pensarnos a futuro, ¿no? Y con respecto a lo que Mónica plantea con el tema
de agrotóxicos y transgénicos, por lo menos desde la realidad argentina y desde los movimientos de pueblo fumigado, está muy claro el vínculo. O sea, digamos, acá se aplican 250 millones de litros de glifosato porque se siembra soja transgénica, ¿no? O sea, el crecimiento exponencial que hubo en el uso es enorme y más allá de que los movimientos estén luchando por 500, 800, 1500 metros, en todos lados está presente la crítica al modelo del agronegocio y a las fumigaciones como parte de un modelo y la vía de salida de eso hacia la agroecología, ¿no? Hace unos meses, en abril, varias organizaciones propusieron impulsar ordenanzas agroecológicas en distintos municipios, muchos de ellos del pueblo fumigado, y hubo más de 80 municipios donde se presentaron los proyectos. No quiere decir que se aprobaron en todos esos municipios, ¿no? Pero bueno, fue una iniciativa importante. Y sobre eso y sobre la cuestión agroecológica, yo creo que es importante nuestra reflexión en ese sentido, ¿no? La agroecología sí es claramente una cuestión, un término en disputa en este momento, ¿no? O sea, así como por ahí en los comienzos se hablaba de agricultura orgánica, y la agricultura orgánica fue rápidamente cooptada y Syngenta y Monsanto tienen departamentos de producción de semillas para producción orgánica. Hoy día la agroecología está en disputa, la CLOC y la vía campesina lo asumen como una herramienta política para la transformación en el marco de la soberanía alimentaria, pero también, digamos, existe toda una serie de líneas de trabajo desde la misma FAO, la Organización Internacional para la Agricultura y la Alimentación, que dice, bueno, o la agricultura climáticamente inteligente, que se plantea como respuesta a la crisis climática, que lo que plantea es, bueno, usemos herramientas de la agroecología y hablemos de agroecología, pero en el marco de una producción capitalista, ¿no? Y bueno, lo cierto es que yo no creo, o sea, muchos, incluso hace unos meses hubo en Rosario una reunión en la que planteaba una agricultura de transición desde la producción del agronegocio a la agroecología. Yo creo que no va a haber ningún tipo de transición así pacífica, digamos, desde que vamos a pasar a producir de manera agroecológica. Yo creo que los cambios van a ser producidos a partir de conflictos, que esos conflictos van a alimentar transformaciones y que el domesticar a la agroecología para que sea, digamos, una producción sin agrotóxicos, bueno, con algunos parámetros sociales, si se quiere, con certificación participativa y todo, es una manera también de quitarle el contenido político. Al mismo tiempo, y nosotros desde BEN lo hemos debatido mucho, que pensar que la agroecología es la respuesta política. O sea, la agroecología no es en sí misma una respuesta política, no deja de ser una herramienta tecnológica, que como tecnológica incluye todo lo social también, pero que tiene que ser parte de procesos sociales, de procesos organizativos, de procesos de lucha y de transformación. Entonces yo creo que es súper importante y para la CLOC es bien claro que está ese término en disputa y que se plantea la agroecología, pero como digo, en el marco de la soberanía alimentaria. Y por ahí, si bien no se mencionó, cuando se hablaba, me parecía importante remarcar, cuando se habló de mercantilización y mercantilización, yo creo que también, y para muchos de ustedes que están trabajando desde la academia, para todos, pero para ustedes que están trabajando desde la academia, es muy importante abordar el tema de la mercantilización de la ciencia, ¿no? O sea, hoy día, todas las denuncias que está habiendo sobre los papeles de Monsanto, sobre toda la corrupción que hubo detrás de la aprobación del glifosato, sobre cómo se pagan investigaciones para que se diga lo que las corporaciones quieren decir sobre los agrotóxicos, es un tema central y para mí, digamos, realmente debería ser un tema para muchas investigaciones que aporten y denuncien para justamente lo que de alguna manera Andrés Carrasco proponía, que es una ciencia digna al servicio del bienestar, del bien común de la humanidad y de una construcción colectiva que no tiene que ver con el poder corporativo, ¿no? Y bueno, y cerrando, volviendo a lo que vos decías de la resistencia, y lo repito porque me parece central, yo creo que no podemos pensar en ningún tipo de resistencia sin naturaleza, sin volver a conectarnos. O sea, la agricultura nace porque los seres humanos y sobre todo las mujeres construyeron un diálogo con la naturaleza que hoy no hay ningún científico que lo pueda
explicar. O sea, decir que la agricultura nació por prueba y error y porque agarraron una semillita y así crearon el maíz es, digamos, un reduccionismo que no se sostiene desde ningún punto de vista epistemológico, ¿no? Entonces, yo creo que volver a reconstruir los vínculos con la naturaleza, volver a tejer esos vínculos es central, y como digo, que eso no puede hacerse solamente en las ciudades, que se va a hacer desde las ciudades, sí, porque digamos, en Argentina vivimos el 95% de la población en ciudades, entonces estamos en esa realidad, pero que todo este proceso, incluso de cómo se ha construido buena parte del movimiento campesino argentino, que es a partir de compañeros, compañeras agrónomos que partieron de las ciudades y que dejaron Buenos Aires o Mendoza, Santiago del Estero y se fueron a vivir al campo, creo que es un proceso totalmente válido, real y concreto. Pareció al de los populistas rusos. Estaba un compañero. No sé si va a hablar. Sí, yo voy a comentar. Yo voy a empezar con la disputa conceptual. Yo defiendo que nosotros tenemos que disputar los conceptos. Los conceptos son territorios inmateriales. Entonces, el concepto de desarrollo no podemos abandonar. El concepto de desarrollo tenemos que disputar. Lo que nosotros no podemos es utilizar el concepto con el significado del inimigo. Nosotros tenemos que definir los significados de nuestros conceptos. Yo trabajé y ayudé a crear el concepto de educación del campo, ¿cierto? Educación del campo define una política pública, define un paradigma educacional para los territorios campesinos. 15 años después que ese concepto estaba creado, muchas políticas públicas, el agronegocio cría una política de educación del campo. Y el Movimiento Sem Terra decide, então, abandonar el concepto. Dice, ¿por qué vamos a abandonar el concepto? No, porque el agronegócio se apropió del concepto. Digo, el agronegócio se apropia de todo. Si usted cría otro concepto, el agronegócio va a se apropiar y nosotros vamos a quedar criando concepto el resto de nuestras vidas. No vamos a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, vamos a disputar el concepto. O que es la educación del campo del agronegócio? ¿Cuáles son los componentes que dan sentido al significado del concepto de educación del campo? Es diferente de educación del campo que nosotros criamos y de la política que nosotros desarrollamos. Entonces, nosotros tenemos que disputar estos conceptos. Entonces, tenemos que hacer lo mismo con desarrollo y lo mismo con agroecología. Yo participé ayer como jurado de la tesis de doctorado de Pardal, que es una gran lideranza del Movimiento Sem Terra en Rio Grande do Sul. Y él trabajó con el arroz ecológico del Movimiento Sem Terra en Porto Alegre. Y él decía que la agroecología es un concepto que define un modelo de desarrollo campesino y que el agronegocio no puede desarrollar. Yo diría a él, mira, usted está equivocado. Porque yo tengo proyectos de investigación estudiando la agroecología del Grupo Pan de Açúcar en São Paulo. Y el Grupo Pan de Açúcar tiene muchas haciendas con muchos trabajadores asalariados y producen agroecológicamente y venden en su red de supermercado. El agronegocio produce agroecología en todo el mundo. Y ahora usted me dice que el agronegocio no puede producir agroecología. Él dice, mira, mas esto no es agroecología. Claro que no es agroecología. Yo entiendo que usted está hablando. Yo hablé inclusive con Sevilla Guzmán en Rosario hace 3 meses y Sevilla Guzmán defendía lo mismo. Agronegocio no puede producir agroecología. Dice Sevilla, estoy de acuerdo contigo. Ahora, nosotros no tenemos un concepto de agroecología que diga eso. Nosotros tenemos que construir este concepto para decir cuáles son los componentes del concepto de agroecología del modelo campesino. Entonces, por ejemplo, un componente que ayer hablaba para mí, Bernardo, no puede haber agroecología con la explotación del trabajo. Yo digo, pero usted no dice eso en su tesis. Usted dice apenas que agronegocio no puede producir agroecología. Esto no justifica. No es así que se produce ciencia. Tiene que decir, entonces, la agroecología campesina tiene estas y estas y estas características, en cuanto que la agroecología del agronegocio tiene estas y estas. Son agroecologías distintas. Estamos disputando los conceptos.
Então eu penso que esse é o trabalho que temos que fazer e não abandonar os conceitos. Temos que disputar para poder construir. É o mesmo do empreendedor. Ano passado, eu apliquei uma beca da Fundação Lehman. A Fundação Lehman em Brasil. Bom, a Fundação Lehman é dona de todas as cervejas que temos no mundo, não? E eles ofereciam uma beca para estudar educação e neoliberalismo em Stanford, para trabalhar com esse tema em Stanford. Eu vou, né? Eu vou em campo de inimigo. Tenho que entrar, porque em território da esquerda está saturado. O território da esquerda, a discussão acadêmica da esquerda na universidade está saturada. Tenho que conhecer o território do inimigo. Então fui como maestro invitado. Estudei Hayek, estudei Milton Friedman, estudei tudo, e agora acabo de publicar um artigo sobre educação do campo e neoliberalismo, entendendo como que as políticas neoliberais tentam se apropriar de tudo que nós outros construímos. Ou seja, eu aprendi em território do inimigo aquilo que eu não aprenderia em meu território. Então, esse é o debate paradigmático que temos que fazer. Então, nós temos que ler os intelectuais de direitas para poder combatê-los. É interessante que quando fui, me disseram, Bernardo, você está se convertindo? Al culto. Eu digo, não estou me convertendo, não, porque todos que vão não voltam. Eu disse, não, eu regressarei. Eu prometo que eu regressarei. Então, eu penso, por exemplo, minha universidade acaba de ganhar o prêmio como a 5ª universidade empreendedora de Brasil, a Unesco. 5ª universidade. E eu, hoje por la manhã, enviei um e-mail para o reitor, parabenizando, e disse, agora me explica uma contradição. Nós somos a 5ª universidade empreendedora do Brasil, mas você não tem plata para pagar nosso salário. Isto é empreendedor? É isto que é empreendedor. Porque o sentido do empreendedorismo, e aí então, quando você me pedia para falar, o sentido do empreendedorismo hoje é exatamente este. Ou seja, quando as pessoas trabalham com essa ideia de empreendedorismo, é como que eu utilizo parte do capital financeiro para fazer inversão dentro da lógica capitalista para produzir o próprio capitalismo. Então, ser empreendedor é ser um liderazgo, é ser propositivo, é saber trabalhar com a lógica capitalista, inclusive com a lógica financeira do capitalismo. Então, há hoje muitas financiações de bancos, de empresas, de corporações, para que você possa sacar plata e fazer projetos individuais através de organizações não governamentais, através de dentro da universidade, em grupos de investigação, não? O que não, inclusive eles estão oferecendo hoje muito mais platas do que CNPq, FAPESP, CAPES, que são as agências governamentais. Está bem? Então, nós temos que fazer essa leitura, disputar os conceitos e, se possível, pegar a plata. Certo? Porque eu puedo sacar a plata do capital para fazer o trabalho contrário ao capital. Eu não tenho que me subordinar ao capital. Sabia? Eu penso que temos que saber, nós não podemos nos quedar numa postura puritana, não, eu não vou me contaminar. Pô, lá, aí que entra na questão que você falava, Diego, como a luta por la vivienda, la tierra, la semilla, la soberania alimentaria, la agroecologia, como que nós outros podemos ter certeza que esta luta está defendendo nossos interesses da classe trabalhadora, da defesa da natureza? Eu penso que é lutando contra a razão neoliberal e construindo a razão comum. Para mim, estamos vivendo um momento que temos que escrever um novo manifesto. E é comum, que era o tema que Marx e Engels tinha em século XIX, segue sendo nosso tema. Nós não estamos querendo empezar com a individualização, não estamos querendo nos apropriar das mercâncias, nós queremos defender o que é comum para todos, e a natureza é comum para todos. Então, esta palavra, para mim, é comum, é o conceito principal. Ela é a razão da criação de uma razão, para combater a razão neoliberal. Então, eu penso que isto pode nos dar caminho para poder superar
este momento que vivemos. O sea, criar una nueva razón, la razón del común. Y para mí hay muchas iniciativas hoy en los movimientos, en la izquierda, en la academia, hay muchas iniciativas que están trabajando con esta perspectiva de superación. Bueno, gracias. Yo soy Hugo Belarmino, soy de Brasil también, de Nordeste también, de Universidad Federal de Paraíba, y estoy acá por cuenta de otro evento que son las jornadas, y también estoy en Singa, en Curitiba, entonces estamos como recargados con las esperanzas de Latinoamérica, pero también con las preocupaciones de todos los debates, de las conversaciones que hicimos allá. Yo soy doctorando, estoy haciendo doctorado en Río, en la Universidad Federal Fluminense, en la Sociología y Derecho. Yo soy abogado, profesor de derecho, no de derecha, por favor, y de derecho agrario. Entonces, la línea de pesquisa que nosotros desarrollamos allá es mayormente con los conflictos socioambientales rurales y urbanos, y vi investigaciones sobre represas en Nordeste, represas y grandes proyectos. Entonces, la primer pregunta es relacionar, cómo se puede relacionar acá en Argentina, por curiosidad mía, las cuestiones que envuelven los grandes proyectos de inversiones y la cuestión del acaparamiento de la tierra y de la agua, por ejemplo, las cuestiones de represas. Recuerdo que hay un debate importante ocurriendo ahora en América Latina, que es la creación del MAR, por ejemplo, que es un movimiento de los afectados por represas, que es como un nuevo movimiento más amplio que el MAP en Brasil, el movimiento tiene el MAN, movimiento de los afectados por la minería, sí. En Brasil también, creo que, no sé si MAN es latinoamericano, pero creo que, pero MAR sí, MAR es movimiento de los afectados por represas. Y yo utilizo este debate sobre el MAR para preguntar sobre la cuestión de las necesidades de unidad en los movimientos campesinos e indígenas, que nosotros creo que es algo como consensual, que es necesario, pero ¿cómo? Es la pregunta de siempre. La CLOC, Vía Campesina, los otros movimientos tienen muchísima dificultad de hacer la construcción de la unidad, pero la última reflexión de Bernardo estaba anotada acá, que es hablar sobre el común, por ejemplo, como un signo, un principio político, y recordaba que el problema del común y la tragedia de los cercamientos están muy cerca. Entonces, el libro ahorita que se lanzó en Brasil, que es de Dardot y Laval, que es una continuación de la razón, la nueva razón del liberal, que es el común, ensayo para revolución en el siglo XXI. Y ellos hablan sobre la cuestión de la diferencia entre lo común y lo público, y también de lo privado, capitalista, propietario. Y creo que esto nos invita a pensar sobre la centralidad de la autonomía también, de la lucha por autonomía, para hacer posible el común, para más allá de lo estatal y también de lo privado. Sé que eso es una cuestión muy amplia, pero creo que es un debate importante, porque se puede hacer un debate sobre la centralidad de los territorios, para allá de la cuestión de
de la propiedad. Por ejemplo, se habla muchísimo, Bernardo es una gran referencia para nosotros porque habla así que los conceptos de territorio es siempre más amplio de los conceptos de la propiedad y nosotros afirmamos todo eso todos los días para hacer las luchas. Entonces, solamente algunos comentarios y una cosa que Bernardo puede, tal vez puede hablar con nosotros, compartir, la cuestión también de la criminalización de los pensamientos críticos que está ocurriendo muchísimo fuertemente en Brasil. Nosotros tuvimos ahorita como una sindicancia, no sé cómo se habla acá, una investigación para un profesor que organizó un evento como este acá. En Brasil está haciendo una investigación de un profesor de agronomía de la ESAL, creo que es en São Paulo, que organizó un evento con el MST y está respondiendo administrativamente por ahora por cuenta del evento que lo organizó. Es un ejemplo que creo que está ocurriendo por cuenta de lo fascismo que Bernardo hablaba. Entonces, si podemos compartir también estas inquietaciones, estas preocupaciones, incluso con la producción de conocimiento crítico que es necesario en estos momentos. Gracias, perdón por la demora. Compañero, quería hacer comentarios. Sí, bueno, mi nombre es Manuel Correa, yo recuerdo acá en la Universidad de Buenos Aires y recién vengo de Chile de hacer una maestría en la ciudad de Concepción, en Integración Social y Desarrollo, categoría controversial si las hay. Mi propuesta final para después de terminar toda la cursada era que cambien de la maestría y le pongan investigación social y alternativas al desarrollo, que sería un poco más inteligente. Pero bueno, independientemente de eso, lo que quería comentar es que me parece importante tener en función de todas estas conflictos y problemáticas una lectura regional e incorporar también, digamos, algo de la historia de Chile para repensar lo que está pasando acá y también lo que está pasando en Brasil. Me parece súper interesante porque fue y es aún hoy en día un poco la cocina de lo que también se aplica en nuestros países como política neoliberal, particularmente en el caso digamos, de la agricultura, en el caso agropecuario. Me parece muy importante también recoger un poco la experiencia de la sucesión de eventos que fueron reforma agraria, gobierno popular elegido democráticamente y después 17 años de dictadura militar, ¿sí? Yo creo que un poco lo que pasó con la reforma agraria en Chile, en esos 1000 días del gobierno de la UP, pueden aportar también cosas para repensarnos hoy día acá, fundamentalmente desde el lugar de lo que pasa con la tierra, porque los bienes comunes, como se plantea, y es cierto, hay una enorme cantidad de movimientos que están proponiendo estrategias, discusiones, creaciones de conceptos, disputas conceptuales para protegerlos, ¿sí? Pero hasta que no haya también una forma que sea de alguna manera equitativa y justa de la redistribución de la tierra, es muy difícil avanzar en esa defensa de los bienes comunes. Por eso también quiero aprovechar, ya que hay varios compañeros y compañeras de Brasil que también comenten un poco la experiencia de reforma agraria, cómo se está viviendo hoy día en su proyección histórica, en el presente actual neoliberal, con un gobierno, digamos, ilegítimo, la reforma agraria, y también pensarnos nosotros acá qué es lo que pasa con las organizaciones sociales, también pensando desde el discurso de la CLOC, de la práctica de la CLOC y de la vida campesina, cuál es la importancia de la discusión sobre una reforma agraria que permita el acceso efectivo a la tierra a muchos de los jóvenes, por ejemplo, que están jóvenes, bueno, no tanto, que están viviendo en condiciones de vivienda paupérrimos en los márgenes de las ciudades cercanas a las zonas, como zonas más perirurales y demás, que están sometidos a una lógica de trabajo, digamos, de temporada generalmente, que son paupérrimos. Bueno, eso, no sé si me fui por las ramas, pero eso es lo que quería plantear. Bueno, 2 comentarios más y vamos a María. Yo ya cedo porque ya puedes tocar. Sofía. Bueno, yo soy Sofía del grupo de Ecología Política también. Les agradezco, muy interesante todo lo que estuvieron planteando y también muy interesante los aportes del resto.
me queda pensando en dos cuestiones que a mí me están preocupando bastante, que tienen un poco que ver con esto que planteaba Bernardo de esta nueva ola neoliberal más vinculada a un fascismo o a un fascismo explícito, ¿no?, desde el Estado y desde los organismos multilaterales. Y a mí también me preocupa esto de repente emerge un odio social. ¿Dónde estaba eso, no? Y cómo fue producido eso para que hoy haya tanta legitimidad social de decir, en Argentina también está pasando eso, ¿no? El odio a las comunidades indígenas, o sea, venimos de un proceso de estados progresistas, algunos con una retórica más de izquierda que otras, con un modelo neoliberal, extractivista, ¿no?, donde la criminalización de la protesta fue condición de posibilidad para poder implementar el extractivismo. Ahora no es solo la criminalización, sino que estamos ante un discurso explícitamente fascista y que evidentemente tiene más legitimidad social de la que podíamos advertir durante todo este tiempo. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Yo creo que claramente hay una responsabilidad de estos gobiernos progresistas donde también incentivaron esta relación amigo-enemigo bien propia del fascismo. Me parece que ahí no solo es Chile un ejemplo a seguir, sino Colombia y México, ¿no? Digamos, la política de guerra implementada desde el Estado y también este Estado neoliberal que permite otras territorialidades como el narcoestado, ¿no?, que ya no es solo el capital transnacional, sino también otras articulaciones que por lo menos en Argentina se ven en algunos lugares como Rosario muy claramente y que ya lo estamos advirtiendo, digamos, en todo lo que venimos trabajando, sobre todo el avance del capital inmobiliario financiero, donde ahí también se ve, digamos, más visiblemente la relación entre el modelo extractivo y el avance del narco y la instalación de los gobiernos neoliberales. Parece que ahí hay algo que hay que pensar también en cuáles son las formas de producción de subjetividad que están ahí instaladas, que no estuvimos advirtiendo todo este tiempo. Y por otro lado, ahí también me parece que dentro de la producción de conocimiento también nos debemos una autocrítica importante, y creo que los movimientos sociales, por lo menos en la Argentina, digamos, con esta apuesta a lograr formas de institucionalización y la discusión que se activó durante todo este tiempo de si el Estado era apropiable y transformable, ¿no? Si el Estado efectivamente era una herramienta de transformación social o era una herramienta del capital, bien propia en los 70. Me parece que ahí, desde la producción de conocimiento, no logramos salir de una lógica liberal y colonial, patriarcal de producir conocimiento. No logramos dejar de validar nuestras producciones académicamente, ¿no? Si bien todos promulgamos la producción del diálogo de saberes, siempre queda en la extensión universitaria, que obviamente no tiene casi ningún financiamiento ni ningún reconocimiento científico, ¿no? Entonces ahora otra vez volvemos para atrás en todo ese proceso que habíamos logrado avanzar. Me parece que ahí no hicimos lo suficiente nosotros, ¿no?, en generar otras estructuras de validación latinoamericanas o desde la epistemología del sur, ¿no? Quizás confiamos demasiado en los procesos de estos gobiernos progresistas en algunos casos y en otros no tanto. Pero bueno, me parece que ahí hay dos puntas para seguir pensando en que las condiciones de la reexistencia no son solamente los sujetos campesinos e indígenas, sino que nosotros también somos parte de eso, ¿no? Algunos somos ambos, ¿no?, militantes, investigadores, entonces habitamos esas dos territorialidades que, digamos, que todo el tiempo genera bastante conflictividad interna y otra vez, digamos, estamos en esa tensión, ¿no? Entonces, bueno, no hay posibilidad de existir si no nos pensamos ahí adentro también. Luis y Miguel, y cerraríamos. Bueno, si están de acuerdo, nos quedamos. No sé si están muy cansados. Yo solo quería hacer un comentario también. ¿Pueden inscribir? Dale. Entonces, vos, Luisito, dale. Cortito. Preguntarle a Bernardo, gracias por todas las ricas ideas que compartieron, ¿no? Todos, pero la idea esta de que la lucha campesina se tiene que recrear en la ciudad y en lucha por la vivienda y por tierra urbana de alguna manera, si no es un poco provocadora o polémica, si pierde como de vista el sentido de la producción de alimentos, ¿no?, como parte significante, ¿no?, de la lucha campesina. Y en qué medida
creciente, esa clase media que vos dijiste, atravesada por la razón neoliberal, ¿no? No sé si en Brasil también, ¿no? Pero me parece que acá en Argentina está cada vez más preocupada por la alimentación, por qué alimentos consume, qué restos de pesticidas, de químicos tiene, ¿no? Y frente a eso se abre un campo para lucha campesina en la ciudad, pero en torno a la soberanía alimentaria, ¿no? Y a la alimentación, no solo a la lucha por la tierra urbana y la vivienda. Pero también hay una disputa ahí y una apropiación de ese espacio, como con la agroecología, ¿no? Y respuestas desde el mercado, de construir nichos y espacios de consumo gourmet y de elite y todas esas cosas. Entonces, ¿en qué medida, si la lucha campesina se recrea en la ciudad, solo en la lucha por la tierra urbana y la vivienda, o en parte, pero bueno, Carlos también creo que lo dijo antes, ¿no? Sin perder de vista o sin perder como sentido y potencia la producción de alimentos campesina, ¿no? Como diferencial. Y entonces, ¿qué campo hay para construir o para tratar de generar conciencia en esas clases medias atravesadas por la razón neoliberal en torno a lo que consumen y a lo que producen? Y si eso puede ser más, sensibilizar más que la lucha por la tierra o la lucha campesina del siglo XX en torno a la disputa por la tierra, ¿no? Miguel. Bueno, pero con todo, frente al pesimismo generalizado, creo que si uno tiene cierta perspectiva histórica, es importante los movimientos sociales que han surgido en estos años, tanto en nuestro país como en toda América Latina. Y creo que eso es un elemento importante que hay que tener presente, porque eso no significa de que esta llegue a tener relevancia política. Bueno, es cierto de que en nuestro país, por ejemplo, todas las movilizaciones que hemos tenido este año, en marzo, por los derechos humanos, en contra del 2x1, los maestros, el movimiento obrero, todo lo demás. Bueno, ¿qué pasa con todo eso? ¿Cómo se articula de alguna manera en algún movimiento que pudiera modificar las situaciones en términos reales? Si uno, por otra parte, bueno, están las elecciones y qué sé yo cuánto, y toda esta idea de que, bueno, como somos un país democrático, porque tenemos elecciones cada 2 años, pero uno puede preguntarse, ¿qué pasa con los partidos políticos? ¿Cuáles de los partidos políticos incorporan algo que tenga que ver con lo que hemos discutido aquí? ¿Dónde están estas ideas sobre la necesidad tanto del medio ambiente para hablar genéricamente, o los problemas de la alimentación, o el problema del fracking, el problema de la minería, todos estos temas tan importantes que han sido abordados por los movimientos sociales en términos generales, o distintos movimientos sociales, distintas naturalezas. Bueno, no se discute en términos de la política global. Esto refleja de alguna manera las limitaciones del sistema de partidos políticos. Pero de toda manera es un elemento a considerar y bueno, me pregunto, ¿cómo puede ser de que no podamos, a través de este caudal de movimientos sociales que sí ha habido, por ejemplo, contra la contaminación, contra un montón de cosas en el país y que se manifiesta concretamente en distintas coyunturas? Bueno, ¿cómo no se manifiesta en términos más políticos a la hora de tomar decisiones que atañen a la democracia? Cerramos con Mónica, de comentarios. Quería aprovechar la
Roque no está, pero aquí Carlos también puede hablar de este movimiento fuerte, ¿no? Por Santiago no ha donado. Y que todavía a veces me parece simple por los derechos humanos, pero no por la demarcación, por el territorio indígena, sino a veces sí, sacaba fotos y, claro, estaba ahí todas las banderas de los pueblos originarios, pero no sale así, no está, me parece así, ¿no? Y ahí como también, ¿no? Hablaba Sophie de eso, ¿no? De que crece el fascismo y ahí como, ¿no? Son los negros, nada, a mí que vengo de Brasil, como si, los negros son los mapuches, ¿no? El otro, ¿no? Y pensar eso, cómo está en esta fuerza de los derechos humanos, como la visibilización y ese reconocimiento de la identidad indígena también en la Argentina. Son de Chile. O sea, incluso, perdón, como crítica a la sociedad, reconocer que somos una sociedad capitalista, colonial, racista y patriarcal. Por ejemplo. Nosotros también, por ejemplo. Así es lo mismo. Y también ahí está, Bernardo puede hablar un poquito de ese diálogo ahora en Brasil de reforma agraria y de demarcación, ¿no? De las tierras indígenas que no está más así presente en la lucha. Y Carlos, así más para vos como persona que hace, ¿no? Los movimientos desde su propia persona, eso de rescatar la naturaleza que hay, ¿no? En las luchas y en nosotros. Y ¿cómo se habla de movimiento agroecológico? Porque si habla de movimiento agroecológico o no, como que vos se acompañan los movimientos, a mí parece que vos también, si fue en Brasil, hablamos de movimiento agroecológico, como estamos debatiendo eso, claro, como eso de la práctica y la mudanza pasa por cada uno de nosotros, ¿sí? Y ahí es como que también hablaba Sophie, eso de la invernada estaba, ¿no? ¿Verdad? En una reunión de empresarios de investigación militante, porque ese cruce de militante, pero también una mudanza que es militante, pero es también mudar en cada uno de nosotros, así que son dimensiones, ¿no? A veces no estoy en la lucha por un movimiento en específico, pero acá es fuerte eso, ¿no? De los vecinos, de los barrios y ahí, no sé, para avanzar por ahí, que hace una resistencia, me parece que está en camino, ¿no? Para mí, empezando por eso y para ir cerrando, yo creo que, como vos decís, son dimensiones, o sea, yo hablaba de la diferencia entre una ONG como Grey frente a movimientos sociales. Yo no me siento parte del movimiento agroecológico porque incluso creo que es mucho más fuerte la agroecología dentro de los movimientos campesinos, esta agroecología campesina que se plantea que el mismo movimiento agroecológico, políticamente digo, entonces me siento más parte de eso, pero como digo, creo que el tema, más allá de individualmente ser parte de procesos sociales, de haber elegido irme de la ciudad y hacer mi propia huerta y de compartir semillas y plantas con vecinos, etc., creo que es muy importante ubicarnos en quiénes son los sujetos sociales de la transformación, y ya no individualmente, sino como procesos colectivos, y creo que dentro de los procesos colectivos muchas organizaciones sociales, pero la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, justamente en lo que se mencionaba, como búsqueda difícil y ardua de una unidad en una enorme diversidad, marca un eje que realmente es un eje muy esperanzador en cuanto al futuro. Entonces, en ese sentido yo marcaba la diferencia, ¿no? Y sobre las dos o tres cosas que puedo aportar en lo que se comentó sobre el tema de represas, en Argentina es muy importante el movimiento de lucha contra las represas. Tenemos la experiencia de la provincia de Misiones, que logró, digamos, que una moratoria, o sea, una ley que prohíbe la instalación de nuevas represas, que ya están también tratando de tirarla abajo, pero digamos, la lucha ha sido importante. Yo creo que es ejemplar la experiencia de Brasil con el MAVI como parte de la vía campesina, y que es uno de los caminos que hay por delante, porque como vos planteás, la represa no es solo
la ocupación territorial, la inundación, el desplazamiento poblacional que significa, sino también la producción de energía para megaproyectos, y hay que verlo en este contexto de lo que, bueno, ahora se llama creo COSIPLAN, pero de lo que fue el IRSA, la Iniciativa para la Infraestructura Regional de América Latina, que es un proyecto para el extractivismo, claramente. Entonces, las represas son una pata más de este modelo, ¿no? Y dos comentarios más chiquitos sobre esto de cuánto los gobiernos progresistas cometieron errores como para que ahora haya esta oleada y vuelta a este brutal neoliberalismo. Yo creo que seguro que cometieron pilas de errores, o sea, no tengo ninguna duda de eso, pero no creo que se deba a esos errores esta vuelta al neoliberalismo. Yo creo que, como decía Bernardo al principio, este poquito de 10% que decidieron dejar, el capitalismo financiero decidió, no, esto queremos todo, no solo, y que los medios de comunicación han jugado un papel tremendo. Hace unos días por ahí lo recibieron, veía un video en el que Aldous Huxley, de hace, no sé, 50 años, decía, las próximas dictaduras no van a ser dictaduras basadas en el poder militar, sino en el poder de las drogas y de los medios de comunicación, ¿no? Y ni se imaginaba que íbamos a tener el poder de los medios de comunicación que hoy tenemos. Así que yo creo que tenemos que asumir que estamos viviendo un proceso dictatorial a nivel global, y yo creo que el fascismo del que hablaba Bernardo antes, para mí es una amenaza que tenemos aquí adelante, y que puede empeorar de manera dramática. Nosotros el sitio web de biodiversidad en América Latina lo hacemos desde hace 17 años, nunca, como en estos 3 meses de la desaparición y después de la aparición de Santiago, recibimos las agresiones y violencia escrita que ha habido, nunca. O sea, y hemos tocado todos los temas, Berta Cáceres y todos los asesinatos y todas las situaciones de violencia que ha habido en América Latina. Nunca nos pasó de todos los días estar, más allá de que fueran los trolls de Peña o de quien sea. Hay una sociedad en la cual el espíritu fascista está creciendo de una manera en la cual creo que tenemos que seriamente pensar cómo responder a esto de una manera en que no sea alimentar este monstruo, ¿no? Y bueno, yo no tengo tampoco una respuesta. Creo que la solidaridad, el encontrarnos, el tener estos espacios, tiene que ser un espacio para alimentar, poder neutralizar eso, pero que yo no tengo ninguna duda de que nos esperan años muy duros en ese sentido, años de resistencia, y bueno, y comentar que parte de lo que sigue en estos meses acá en Argentina es que del 10 al 14 se hace la cumbre ministerial de la OMC y que estamos, bueno, articulando un montón de organizaciones. Va a haber el 12 y 13 un foro global de soberanía alimentaria en sociales, donde se va a estar discutiendo justamente estos temas, y bueno, esperamos que más allá de que va a haber represión y de que van a ser días muy duros, también de poder que sea un espacio de articulación. Bueno, hablando de la cuestión que Hugo presentaba de la autonomía, yo pienso que esta es una palabra muy importante, un concepto muy importante, tanto la autonomía como la soberanía. Yo quería hacer una relación con que Mónica hablaba en la pregunta anterior de la relación entre el Movimiento Sin Tierra y el gobierno Lula, por ejemplo, ¿no? El Movimiento Sin Tierra siempre tuvo una postura definida de no ocupar cargos en el gobierno, pero la propia necesidad de participar de las decisiones de las políticas públicas hizo con que el Movimiento Sin Tierra colocase personas en el segundo escalón del gobierno, nunca en primer escalón. Y yo siempre debatiendo con el Movimiento Sin Tierra, ustedes tienen que ocupar el primer escalón, no tienen que ocupar el segundo. Tienen que tener poder de decisiones, porque el capital ya se hizo, por ejemplo, nunca en la historia de Brasil, ningún gobierno nomeó el ministro de la Agricultura. Siempre fue los terratenientes y después las corporaciones. Hasta hoy, el ministro de la Agricultura es una persona indicada por las corporaciones, ¿cierto? Así como el ministro de la Industria, también
¿Está cierto? Entonces, para mí, los movimientos tienen que disputar los gobiernos. Cuando participa de los gobiernos, tienen que disputar, porque el Movimiento Sem Terra tiene una postura muy responsable con relación al gobierno Lula y con relación al gobierno Dilma. El Movimiento Sem Terra bajó las escaleras junto con Dilma. El Movimiento Sem Terra apoyó la elección de Lula en primer y segundo gobierno, apoyó la elección de Dilma en primer y segundo gobierno, sofreu muito com este governo, porque esse governo realizou políticas muito mais favoráveis às grandes corporações do que ao movimento, pero o que as corporações queriam, que os terratenientes queriam, é que o Movimento Sem Terra se colocasse contra o PT, porque aí você destrói o inimigo por dentro. Então, se esse Movimento Sem Terra saísse em manifestações contra o governo Lula e contra o governo Dilma, não necessitava que os neoliberais saíssem à rua, à calle. Correto? Então, eu sempre hago esta leitura. Para mim, o Movimento Sem Terra teve uma postura muito inteligente. Em nenhum momento se deixou convencer por os inimigos que teria que destruir um governo de esquerda. Por mais que esse governo de esquerda fuera um governo que trabalhou para a direita. Pero tinha o Movimento Sem Terra sempre teve uma leitura muito apropriada deste processo. Agora, a questão do comum, Hugo. Eu penso que é comum, que há muitas pessoas falando do comum. Né? Nós não podemos mais entender o comum como partido único e como Estado controlando 100%. Ou seja, eu penso que temos que pensar o comum a partir do mercado. Eu penso que temos que pensar o comum a partir de todas as dimensões da vida e assim construir uma nova filosofia. Não? Você falava de fascismo, Carlos, eu recordei que há uma filósofa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que publicou um livro, Como Falar com os Fascistas. Não? E eu comprei esse livro que me achei muito interessante. Tenho que falar com meu cunhado, com tenho que falar com eles. E ela define o seguinte: o problema dos fascistas é que eles têm uma compreensão muito reducionista da realidade. Então, eles, por exemplo, não aceitam a diversidade. Esse é um problema dos fascistas. Eles não conseguem entender a complexidade. Ou seja, em outras palavras, dizer, os fascistas são os idiotas. Então temos que ensiná-los a entender a realidade. Porque, então eu penso que existe pensar o comum a partir de sua diversidade, a partir de sua complexidade, porque me parece que este tema do comum é um tema que vai nos desafiar a entender o futuro, para proteger a natureza, para proteger a humanidade, para proteger o planeta. E a questão que você colocava da criminalização do pensamento crítico, esta para mim, Hugo, é uma outra atitude fascista dentro da universidade. Porque, mira que temos em Brasil a Escola Sem Partido. É um movimento forte de fascistas dentro da educação. Entende? Porque eles não querem que, por exemplo, temos em Brasil um movimento fascista de nome Movimento Brasil Livre. Eles são contra a participação do movimento do Estado. Assim que deram o golpe, entraram no Estado. Então, me parece, Hugo, eu estou esperando que, como nós temos uma maestria com a Via Campesina, e nós o Movimento Sem Terra está dentro da universidade, diferente de Sorrentino, que isso, o Sorrentino é professor que está sendo criminalizado. Sorrentino colocou os estudantes para debater dentro da universidade. Nós matriculamos os estudantes. Então, estou esperando um dia em que algum fascista de minha universidade diga: o Movimento Sem Terra invadiu a Unesp. Porque esta é a leitura que ele vai fazer. E isto vai abrir um debate muito grande dentro da universidade. E eu penso que isso vai na direção que Sofia falava. O ódio que está acumulando vai um pouco na direção que você também falava. Nós estamos falando de hoje em Brasil, por exemplo, está se discutindo e o governo está defendendo o trabalho escravo. Mira, que regresso que nós estamos vivendo em Brasil hoje. Então, daqui a pouco vamos discutir a volta da monarquia. E aí o trabalho escravo se regulariza. Não somos mais trabalhadores assalariados, podemos ser escravos. Não há problema nenhum. Então,
el populismo, el autoritarismo, el fascismo. Para mí, Sofía, todo el tiempo de la historia, estas posturas, estos pensamientos están adormecidos dentro de la sociedad. Y cuando nosotros tenemos un avance del poder de la derecha, ellos se manifiestan, ellos se presentan y comienzan entonces a disputar espacios políticos. Y esto nos lleva a volver para atrás y tentar luchar contra estas fuerzas. Pero no quiero terminar, como decía Miguel, con una visión muy pesimista. ¿No, Miguel? Yo defiendo que todo esto que estamos viviendo hoy nos trae, nosotros que somos pensadores críticos, ¿no, Miguel? Nos trae un desafío muy grande de construir un pensamiento que explique esta situación que estamos viviendo hoy, ¿no? Entonces, tenemos una producción intelectual que está siendo desafiada por la realidad y tenemos que producir nuevas explicaciones, nuevas interpretaciones, y pienso que ese espacio aquí puede ser una referencia para que nosotros podamos escribir, trabajar y poder superar este momento histórico que nosotros estamos viviendo. Entonces, sí, Miguel, tengo muchas esperanzas, incluso en los estudiantes. Incluso cuando estoy hablando con mi colega, ele digo, não creio que os estudantes não consigo trabalhar mais com ele. Eu digo, então é melhor que se jubile. Porque se você não consegue entender a esperança que o jovem tem, então aí a pessoa transfere o problema para os jovens. Não está mais nele o problema, não é verdade? Então, assim, eu penso que temos uma capacidade e temos uma condição de superação. E esta condição de superação não está mais em nós outros. Nós outros temos um pouco de esperança, mas para mim a condição de superação está exatamente em nossos estudantes. São eles que têm agora o tempo para seguir fazendo, mas nós outros temos que estar acompanhando este processo. É isso.